estaban muy por delante, abogando por un nuevo paradigma. Me solía llamar por teléfono de madrugada porque estaba molesto. Solíamos hablar. Mandelbrot me decía, esta es una rama de la geometría, igual que la de Euclides. Y eso les ofendía. Decían, no, tan solo es un artefacto de tu estúpido ordenador. Sé que existe el rumor de que los fractales son imágenes bonitas, pero que no sirven para nada. Bueno, es un rumor totalmente ridículo. Mandelbrot respondió a sus críticos con su nuevo libro, La geometría fractal de la naturaleza. Estaba repleto de ejemplos de cómo sus ideas podían ser aplicadas a la ciencia. Mandelbrot argumentaba que por medio de los fractales podía medir con precisión formas naturales y realizar cálculos que podrían aplicarse ante todo tipo de formaciones, desde los patrones de canalización de los ríos hasta el movimiento de las nubes. De modo que este dominio creciente de sistemas vivos, el cual muchos otros matemáticos y yo siempre habíamos visto como bastante lejos de los límites de las matemáticas y en cierto modo lejos de la geometría, de repente pasó a un primer plano. El libro de Mandelbrot fue lo que nos convenció de que no era solo una obra de arte. Era una nueva ciencia en ciernes. Era una forma completamente novedosa de ver el mundo en el que vivimos que nos permitía no solo contemplarlo ni medirlo, sino aplicar las matemáticas y, por tanto, entenderlo con mayor profundidad que antes. Como persona que lleva trabajando con fractales 20 años, no te voy a decir que los fractales estén de moda. Te voy a contar que los fractales son útiles y por eso me importan. En los años 90, un radioastrónomo llamado Nathan Cohen empleó las matemáticas fractales para realizar un gran avance tecnológico dentro de las comunicaciones electrónicas. Cohen tenía una afición. Era un operador radioaficionado, pero su casero tenía una norma en contra de la instalación de antenas en el edificio. Estaba en una conferencia sobre astronomía en Hungría y el doctor Mandelbrot estaba dando una charla sobre la gran escala de la estructura del universo y decía que utilizar fractales es una buena forma de entender ese tipo de estructura, lo cual enloqueció a todo el grupo de astrónomos. Mostró diferentes fractales a los que miré y pensé, sería curioso hacer una antena con esa forma. Me pregunto qué pasaría. Uno de los primeros diseños que probó estaba inspirado en uno de los monstruos del siglo XIX, el copo de nieve de Helge von Koch. Acordándome de la conferencia dije, bueno, tengo un trozo de alambre, ¿qué pasa si lo doblo? Tras doblarlo, lo enganché al cable y a mi radio de aficionado, y me quedé bastante sorprendido al comprobar que funcionó desde el primer instante. Funcionaba muy bien. Y descubrí que, para mi sorpresa, podía hacer la antena mucho más pequeña si usaba el diseño fractal. Fue una forma interesante de escabullirme del casero. Los experimentos de Cohen pronto le llevaron a otro descubrimiento. Utilizando el diseño fractal no solo conseguía antenas más pequeñas, sino que le permitía recibir un rango mayor de frecuencias. Usando fractales de forma experimental, conseguí una antena con un ancho de banda amplio, lo que me llevó a preguntarme, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tiene la naturaleza que te pide que utilices los fractales para llegar hasta aquí? El resultado de este trabajo era un teorema matemático que es conseguir que algo funcione como una antena sobre un rango muy amplio de frecuencias, se requiere autosimilitud. Tiene que tener una forma fractal para que funcione. Y esa es la solución exacta. No se puede decir que haya una sola forma de hacerlo. Se obtuvo matemáticamente. Fuimos capaces de demostrar que era la única técnica que se podía emplear para llegar hasta aquí. Cohen llevó a cabo este descubrimiento en una época en la que las compañías de teléfonos móviles se enfrentaban a un problema. Estaban ofreciendo los últimos adelantos a sus clientes, Bluetooth, walkie-talkie y Wi-Fi, pero cada uno de ellos actúa con una frecuencia diferente. Tienes que ser capaz de utilizar todas esas frecuencias y tener acceso a ellas sin 10 gruesas antenas que salgan a la vez. El resultado podría ser que el teléfono acabe pareciéndose a un puercoespín, pero la mayoría de la gente no quiere llevar un puercoespín.
Hoy en día las antenas fractales se utilizan en decenas de millones de teléfonos móviles, así como en otros dispositivos con comunicaciones inalámbricas de todo el mundo. En los próximos 10, 15 o 20 años vamos a tener que usar fractales, ya que es la única manera de conseguir costes más bajos y menor tamaño para todas las complejas necesidades de telecomunicaciones que tenemos. Una vez que te das cuenta de que un astuto ingeniero usaría fractales en muchísimos contextos, comprenderás mejor por qué la naturaleza, que es más sabia, lo emplea de tantas formas. Ocurre constantemente dentro de la biología. Son soluciones a las que la selección natural ha llegado una y otra vez. Un claro ejemplo, los ritmos del corazón. Algo que un cardiólogo de Boston, Arie Goldberger, llevaba estudiando toda su vida profesional. La noción de que el cuerpo humano y el universo son una máquina se remonta a la época de Newton. Así que de algún modo somos máquinas, mecanismos, el latido del corazón es este cronómetro. Al parecer Galileo usaba su pulso para cronometrar el balanceo del movimiento pendular. De forma que todo eso encaja con la idea de que el latido normal del corazón sea como un metrónomo. Pero cuando Goldberger y sus compañeros analizaron los datos de cientos de personas, se dieron cuenta de que la vieja teoría era errónea. Esto es lo que utilizo para mostrar la serie de latidos de un sujeto sano. Como podéis observar, el latido del corazón no es constante. Fluctúa, y de hecho fluctúa mucho. En este caso, fluctúa entre 60 y 120 latidos por minuto. Los patrones le resultaban familiares a Goldberger, quien al parecer había leído el libro de Benoit Mandelbrot. Cuando trazas los intervalos entre los latidos, lo que vemos es muy parecido a los bordes rugosos de la cordillera que había en el libro de Mandelbrot. Las ampliamos, las extendemos y vemos que hay más de estas fluctuaciones sobre fluctuaciones. El latido de un corazón sano resulta que posee una arquitectura fractal. La gente dice que esto no es cardiología, pero yo animo a que se hagan cardiólogos para poder comprobarlo. Da la casualidad de que sí es cardiología. Goldberger ha descubierto que el latido de un corazón sano tiene un patrón fractal característico, un rasgo que quizá algún día pueda ayudar a los cardiólogos a detectar antes los problemas cardíacos. De acuerdo, mantén los ojos abiertos. Nos disponemos a proyectar las imágenes. En la Universidad de Oregón, Richard Taylor ha encontrado la forma de emplear fractales para revelar los secretos de otra parte del cuerpo, el ojo. Lo que queremos hacer es ver lo que hace el ojo para permitirnos absorber tanta información visual. Eso es lo que nos condujo a la trayectoria del ojo. Bajo el monitor hay una cámara infrarroja que de hecho monitoriza hacia dónde mira el ojo. Asimismo guarda esa información. De forma que lo que obtenemos es la trayectoria de hacia dónde ha estado mirando el ojo. Mira qué interesante. El ojo se ha fijado en este patrón. El ordenador hará un gráfico donde habrá diferentes estructuras pequeñas. Es un patrón que si lo acercamos, si le decimos al ordenador que lo amplíe, veremos la dimensión fractal. La prueba demuestra que el ojo no siempre mira las cosas de forma suave y ordenada. Si entendiéramos mejor cómo el ojo recibe información, podríamos hacer trabajo a la hora de diseñar las cosas que necesitamos ver. Un semáforo. Mirar un semáforo. Hay tráfico, peatones. Tus ojos miran a su alrededor para intentar captar toda esa información. La gente diseña las cabinas de los mandos de los aviones, de diales y cosas así. Si tu ojo se mueve rápidamente basándose en la geometría fractal, quizá esa no sea la mejor forma. A lo mejor no quieres esas cosas en una hilera simple. Intentamos buscar la forma natural en la que el ojo intenta captar la información. Va a ser similar a muchos otros procedimientos subconscientes. El movimiento corporal. Cuando mantienes el equilibrio que haces, es algo subconsciente que funciona. Coordinas diferentes balanceos, grandes y pequeños. ¿Podrían todos estos estar conectados para conseguir hacer un patrón fractal? Cada vez más procesos fisiológicos han demostrado ser fractales.
No todos los científicos están convencidos del potencial de la geometría fractal para desarrollar nuevos conocimientos. Los escépticos defienden que ha hecho poco por avanzar en materia de teorías matemáticas, pero en Toronto, el biofísico Peter Burns y sus compañeros ven los fractales como una herramienta práctica, una forma de desarrollar modelos matemáticos que pueden ayudar a diagnosticar casos de cáncer más prematuramente. Detectar tumores muy pequeños es uno de los grandes desafíos dentro de la representación óptica. Burns reconoce que una señal temprana del cáncer es particularmente difícil de ver. Una red de pequeños vasos sanguíneos que se forman junto al tumor. La representación óptica convencional, como los ultrasonidos, no son lo suficientemente poderosos para mostrarlos. Necesitamos ser capaces de ver estructuras que son tan solo unas cuantas décimas de una millonésima a lo largo de 1 metro. Cuando se trata de un paciente vivo, no contamos con las herramientas para poder ver esos diminutos vasos sanguíneos. Pero los ultrasonidos resultan ser una buena herramienta para ver todo el movimiento de la sangre. ¿Existe alguna forma, se pregunta Burns, de que las imágenes del flujo de la sangre puedan revelar la estructura oculta de los vasos sanguíneos? Para descubrirlo, Burns y sus compañeros utilizan la geometría fractal para realizar un modelo matemático. Si posees una forma matemática para analizar una estructura, puedes crear un modelo. Lo que hacen los fractales es que te proporcionan unas pautas simples mediante los cuales puedes crear modelos. Y si cambiamos algunos de los parámetros del modelo, podremos cambiar la apariencia de la estructura. El modelo muestra el flujo de la sangre en un riñón. Primero a través de vasos sanguíneos normales y luego mediante vasos que suministran un tumor cancerígeno. Burns descubrió que ambos tipos de estructuras tenían dimensiones fractales muy diferentes. En lugar de bifurcarse de forma ordenada como si fuera un bonito olmo, la vasculatura cancerosa resulta caótica, enmarañada, desorganizada, asemejándose más al muérdago. El flujo de la sangre a través de estos enmarañados vasos es muy distinto al flujo a través de los vasos normales. Una diferencia que quizá los médicos puedan algún día detectar con ultrasonidos. Siempre hemos pensado que teníamos que obtener mejores imágenes gráficas, cada vez más precisas, más microscópicas en la resolución, para descubrir la información acerca de la estructura que tiene. Lo que resulta emocionante es que nos proporciona información microscópica sin tener de hecho que mirar a través del microscopio. ¿Ves cómo sube a medida que avanza? Pensamos que ese enfoque fractal puede resultar útil a la hora de distinguir lesiones benignas de las malignas de una forma que hasta ahora no había sido posible. Puede que se tarden años antes de que los fractales puedan ayudar a los médicos a predecir casos de cáncer, pero de momento ya están ofreciendo pistas a uno de los mayores misterios de la biología. ¿Por qué los animales grandes emplean la energía de forma más eficaz que los animales pequeños? Esa es una cuestión que fascina a los biólogos James Brown, Brian Enkis y al físico Jeffrey West. Y por el contrario, habría menos en esta zona. Hay una extraordinaria economía de escala cuando incrementas el tamaño. Por ejemplo, un elefante pesa 200.000 veces más que un ratón. Sin embargo, solo utiliza 10.000 veces más energía en forma de las calorías que consume. Cuanto más grande eres, necesitas menos energía por gramo de tejido para estar vivo. Es un dato increíble. Esto de aquí indica... Y lo que resulta más increíble es el hecho de que esta relación entre la masa y la energía empleada por cualquier ser vivo esté determinada por una mera fórmula matemática. Por lo que sabemos, esa ley es universal o casi universal en los seres vivos. Se aplica desde la más insignificante bacteria hasta las ballenas o las secuoyas. Pero a pesar de que esta ley se descubriera en 1930, nadie ha sido capaz de explicarla. Pensábamos que probablemente tuviera algo que ver con cómo están distribuidos los recursos en el interior del cuerpo de los organismos en función de cómo varían en tamaño. Dimos un gran salto al decir que la vida, en cierto modo, está sujeta a esta red de subyacentes que transportan oxígeno, recursos, metabolitos que alimentan a las células. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, los sistemas renal y neural.